Lipovetsky. Gracias, presidente. Bueno, habíamos pedido un pedido de cambio de expediente. Me parece que el número, si quiere, se lo paso, respecto a cuál es el que estamos pidiendo el pedido de informes. Creo que es el 3471-2021. Pero bueno, de todas maneras, están vinculados con el mismo tema que es el tema de la salud. Así que le agradezco el uso de la palabra. En primer lugar, también agradecerle el esfuerzo que ha hecho la diputada propinante en tratar de darnos algunas explicaciones respecto a el problema justamente con la carga de los fallecidos vinculados con el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, creo que con la explicación y el esfuerzo que hizo y que lo valoramos, no nos alcanza. Por eso justamente hemos presentado este pedido de informe que fue rechazado lamentablemente y por eso estoy haciendo uso de la palabra y también hemos pedido la interpelación al ministro Golán, y creo que sería importante para que nos den una explicación más exhaustiva del por qué hasta hace una semana había en las estadísticas de la provincia de Buenos Aires 3.523 muertos menos de los que realmente habían fallecido lamentablemente por causa de la pandemia. Claramente hemos hablado mucho en esta sesión sobre el valor de las estadísticas para definir políticas públicas, por lo tanto no es poca cosa que en vez de haber 9.000 fallecidos haya 12.000. Claramente es muy importante porque además genera también confianza en la población. No por algo, todos los días, sobre todo en las primeras etapas de la pandemia, la mayoría de los ciudadanos esperaban con mucha atención el informe de las estadísticas y ahora nos encontramos con que esas estadísticas no reflejaban lo que estaba pasando en la realidad. ¿Habrá sido impericia, presidente? ¿Habrá sido negligencia? ¿Será manipulación? No lo sabemos realmente, pero nos parece que había algunos datos que por supuesto que nos preocupan. En primer lugar, recordemos que hace un mes y pico el viceministro de Salud, Kreplak, hablaba ya de este problema en la carga. ¿Qué pasó todo ese tiempo? ¿Por qué no se resolvió? ¿Por qué no se advirtió? Habló que había un problema en la carga y nada más. La diputada propinante trató de explicarlo, pero la verdad que en 7 meses que no se haya podido resolver esta situación parece mucho. Mientras teníamos un ministro que se dedicaba a tuitear hablando de Djokovic, cuando en junio, el mes de junio, entre junio y julio, hubo 2.000 muertos menos que los cargados. Él en ese tuit sobre Djokovic hablaba de la responsabilidad. La irresponsabilidad era del ministro, claramente, que miraba más lo que hacía un tenista reconocido que el problema de no tener datos certeros sobre lo que estaba pasando con los fallecidos en nuestra provincia. Pero volví al tema de si hubo manipulación o no. No lo sabemos, pero hay algunos antecedentes que nos preocupan vinculados con la mala utilización de los datos oficiales, ¿no? Uno recuerda cuando le tocó gobernar antes del 2015, lo que pasó con el apagón estadístico, la intervención del INDEC, o cuando nos hablaban de que había menos pobres que Alemania, o cuando se imponían multas a las consultoras por dar datos reales de la inflación, multas de hasta miles de euros, o cuando lamentablemente se ocultaron el número de víctimas en la tragedia que sufrió nuestra ciudad, la ciudad de La Plata, tan terrible. Entonces eso nos hace, por supuesto, pensar que no solamente se trató de una impericia, sino se trató de otra situación. Manipulación no lo sabemos, pero la realidad es que hemos escuchado muchísimas veces a los funcionarios en las etapas previas al inicio de la cuarentena, cuando recién arrancaba los primeros meses, de hablar de los buenos resultados que teníamos, y la realidad que esos buenos resultados se basaban, por ejemplo, en tener mucho menos fallecidos que otros países, y la realidad no eran tan menos, porque, insisto, entre junio y julio hubo 2.000 fallecidos que no aparecieron en las estadísticas. Por el otro lado, claramente esto fue generando una situación donde se fue extendiendo la cuarentena. No sabemos si justamente por eso es que teníamos menos muertos para justificar que era necesario seguir por ese camino. Una cuarentena que ya sabemos que hoy es la más larga del mundo. Bueno, lo increíble es que hoy todavía sigamos con ese mismo camino. Vemos una obstinación del gobierno provincial, sobre todo en este camino. ¿Cómo puede ser que sigamos hoy en nuestra región, en el AMBA, en la ciudad de La Plata, todavía estén habilitadas solamente en la actividad de la construcción, solamente para viviendas unifamiliares, con lo que implica la actividad de la construcción en la economía? ¿Cómo puede ser que hoy todavía rija una norma en todo el AMBA que prohíba que nuestros chicos puedan salir, aunque sea un fin de semana, una salida de esparcimiento, aunque nadie lo cumpla? Está claro que cuando las normas no se cumplen, ya no es irresponsabilidad
de la población que no la cumpla, sino justamente que la norma está mal, es incumplible, y eso es lo que vemos que el gobernador hoy no escucha, no cambia el rumbo, parece que vamos directo a chocar con la montaña y no importa, seguimos igual. Entonces, presidente, la verdad que eso, ¿qué produce? Bueno, produce que nos acabamos de tener datos tremendos, tristes en el día de ayer. 6 de cada 10 chicos argentinos son pobres. La mayoría de los pobres en la Argentina están en el conurbano, más de 5 millones de 5,8 millones de bonaerenses hoy son pobres que están en el conurbano. Hoy tenemos un desempleo récord. Me acuerdo cuando en su momento se hablaba del aumento del desempleo durante nuestro gobierno, si vamos a llegar a los 2 dígitos, bueno, en 9 meses aumentó 3 puntos el desempleo. Y ni que digo de que seguramente hay mucho más de lo que dan las estadísticas, porque estamos hablando de mucha gente que aún hoy todavía no están blanqueadas las situaciones de pérdida de empleo. A pesar de toda esa situación, lamentablemente, vemos a un gobierno que no escucha. Vemos al gobernador encerrado en su residencia de calle 6 y no entiende lo que está pasando afuera. Yo le pido al gobernador que salga, que recorra la calle, que vea lo que está pasando, que recorra un poco los barrios del conurbano para ver la falta de actividad. La gente que hacía, escuché decir a algún funcionario hablar de que se estaba reactivando porque había más changas. Incomprobable, no hay changas. No hay changas. Y encima de eso tenemos un problema claramente en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, porque claramente la actividad económica también tiene que ver con que el Estado funcione. Y hoy, por ejemplo, la justicia no funciona. Vemos diariamente casos, por ejemplo, de violencia de género que no pueden avanzar porque la justicia hoy funciona limitadamente justamente por la pandemia. Entonces hay un montón de cosas que debemos resolver, presidente, montones de cosas, y lamentablemente no vemos una reacción por parte del gobierno. Por lo tanto, hoy se hablaba acá, escuché a un diputado del oficialismo hablar de que los legisladores no debemos mirar para otro lado. Claramente, no debemos mirar para otro lado. Debemos justamente pensar cómo resolver estas situaciones. Para eso es necesario interpelar al ministro, que venga acá y nos dé las explicaciones necesarias. Queremos saber, presidente, queremos saber, y para eso queremos tener al funcionario explicándonos las cosas de una situación tan grave como la que está pasando. Y lamentablemente vemos que el oficialismo ha rechazado el pedido de interpelación. Mire, presidente, para terminar, quiero decirle que yo prefiero tener un secretario de salud brillante como fue el secretario Rubinstein que tener un mal ministro de salud como es el ministro Goyan. Muchas gracias.